Bienvenidos a este episodio que será viral. ¿De qué magnitud es el derrame de hidrocarburos que se está registrando en el Golfo de México? El petróleo derramado ya se extendió hacia Tamaulipas, hacia Veracruz, Tabasco y a Campeche. Las imágenes de peces, tortugas y hasta delfines muertos le empiezan a dar la vuelta al mundo, ¿eh? Está impresionante. Bueno, para hablar del tema hoy nos acompaña en Será Viral Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Bienvenida, Alejandra. Hola, ¿qué tal, Juan Rivas? Buenas tardes. Gracias, qué amable. También doy la bienvenida a Ramsés Pech, ya conocido aquí en Será Viral y por supuesto en Uno TV, especialista en temas energéticos. Bienvenido, Ramsés. Buenas tardes a todos. Un saludo. Gracias, qué amables. Bueno, pues hay todo un debate, mucha gente está indignada por lo que está sucediendo con este derrame de hidrocarburos, pero vamos a ir desmenuzando las posibles causas, pero sobre todo la magnitud, que es lo que más está generando esta polémica, particularmente en las redes sociales. Alejandra Jiménez, ¿ante qué estamos de acuerdo a lo que has podido analizar y ver? ¿Realmente podemos hablar de un megaderrame petrolero que podría traer consecuencias catastróficas? Híjole, pues yo creo que sí estamos ante un derrame bastante importante y considerable. Lo que hemos observado a través de imágenes satelitales es que en realidad el derrame empezó desde el 11 de febrero, aunque oficialmente se maneja que empezó mucho después. Lo cierto es que sí hay muestras de que ese derrame empezó antes, que no se notificó a la población y que tampoco hubo medidas oportunas para atenderlo. Lo que alcanzamos a ver con estas imágenes satelitales es que el derrame llegó a tener, la mancha llegó a tener 50 kilómetros cuadrados de su longitud, lo cual es pues como más de 1000 veces la plancha del Zócalo, ¿no? Para que nos imaginemos de qué tamaño es casi un municipio pequeño, por decirlo así, pero como la extensión de un municipio, ¿no? Y bueno, pues este derrame desde entonces ha estado pues corriendo hacia la costa y ha afectado, imagínense nada más, 650 kilómetros ya de la costa del Golfo de México. Hasta ahora tenemos contabilizados 51 sitios que han sido afectados, principalmente del estado de Veracruz, pero también 9 sitios afectados en Tabasco. Entonces, para que dimensionemos de qué tamaño es la afectación, también, además de pues todos los daños a las actividades económicas de la población que reside en la costa del Golfo de México, pues también están todas las afectaciones a las especies que habitan en este ecosistema. Y lo hemos estado viendo en estas imágenes que ya comentaba. Ramsés Pech, ¿qué piensas? ¿Es un megaderrame o no? Hemos visto en algunas entrevistas que incluso ofrece cifras. A ver, son tantos barriles al día de hoy y para que sea considerado un megaderrame, ¿no estamos todavía en ese nivel? No, todavía no. De acuerdo a lo que se hacen los cálculos a nivel mundial y las normatividades que se tienen, para un megaderrame tiene que ser más de 150,000 barriles y esto tiene que ser más allá. Este es un derrame de ciertas consideraciones, pero es un derrame desde el punto de vista regional y creo que dejar algo muy bien, qué bueno que mencionan de la parte satelital. Es importante esta herramienta, pero más importante creo que no es ver solo la imagen, sino calcular cuánto es el volumen en cuanto a los barriles. ¿Por qué digo esto importante? Porque si puedes determinar cuántos barriles fueron los que realmente fueron derramados al mar, puedes calcular en función de lo que tú recuperas más lo que llega a las playas, hacer un balance y determinar realmente cuánto fue lo que se quedó en el ecosistema en donde fue dañado en este sentido. Otra cosa importante, la información que está, por ejemplo, en SkyTrue, que con los datos que nos acaban de dar, sí corresponden a la cantidad de petróleo crudo que se está derramando en esa zona, pero cuando hacemos un cálculo viendo el espesor y considerando un crudo maya de entre 22 y 28 grados API y viendo el espesor del crudo, más o menos en el tiempo de entre el 15 de febrero hasta la fecha de ahorita y con el movimiento de las temperaturas que estuvieron entre 20 y 26 grados, los oleajes estuvieron entre 0,2 y 2 metros, más o menos yo creo que a las costas, de acuerdo a este cálculo que realizamos, más o menos estuvieron llegando
alrededor de unos 20, unos 30,000 barriles de petróleo crudo emulsionados, porque en el transcurso que va, donde fueron en un momento dado el, el crudo que pudo haber salido de algún ducto de Pemex o en alguna infraestructura de Pemex, Ujú. esto hay que recordar que llega emulsionado con ciertas cantidades de agua. Bien. Entonces, no podemos considerar un megaderrame, pero yo creo que sí se tiene que atender las causas del origen de dónde provino estas manchas. Claro, por supuesto, no lo podemos subestimar. Alejandra Jiménez, un barril que caiga de petróleo hacia el mar empieza a generar problemas. ¿Qué piensas de esto, Alejandra? Sí, yo creo que probablemente todavía no tenemos claridad de cuántos barriles son los que se derramaron Ujú. y eso sería muy importante que lo estuvieran diciendo las autoridades. En efecto, nuestras herramientas pues son las que logramos tener, ¿no? Sí, en las imágenes satelitales nos cuesta trabajo con estas imágenes satelitales definir la cantidad de barriles que han sido derramados, pero sería muy importante que las autoridades que deben de tener todas las capacidades para podernos dar esta información a la ciudadanía, lo estuvieran informando, ¿no? Entonces, esa es como una de nuestras demandas. Nosotros tenemos claro que existe un Plan Nacional de contingencia para derrames por hidrocarburos, el cual no fue aplicado para este evento, ¿no? En ese Plan Nacional de Contingencia se señala que debe haber una notificación inmediata, lo cual no sucedió. Si el derrame fue desde el 13 de febrero, 11, 13 de febrero, pues no puede ser que las primeras notas que supimos que nos dieron, nos enteraron de este siniestro que estaba sucediendo, fueron por notas de personas, de pescadores que fueron directamente afectados y Ujú. que nos mostraron la gravedad de la situación, no fueron las autoridades. También se habla en este Plan Nacional de Contingencia de instrumentos técnicos de evaluación que tampoco se estuvieron aplicando y que sería muy importante que se aplicaran. Y finalmente, otro elemento que hay que considerar es Ujú. que este Plan Nacional de Contingencia habla de la responsabilidad del contaminador como algo muy importante. Y a la fecha no hay responsables, ¿no? Se ha dicho que no fue Pemex, que el derrame proviene de una embarcación, de una empresa Varias privada, pero versiones, sí. no nos dicen cuál es esta empresa. Y a la fecha lo cierto es que tampoco queda claro si fue de una embarcación o si fue de alguna de las plataformas. De estas imágenes satelitales que hemos obtenido, lo que encontramos es que la mancha está muy cerca a la plataforma Actun, perdón, Ujú. que es una plataforma que forma parte de la sonda Campeche y que probablemente de allí puede ser que una parte del derrame provenga, ¿no? Puede ser que otra parte también provenga de una embarcación. Entonces es importante que las autoridades nos puedan dar Claro, información fidedigna para poder entender por qué este derrame continúa hoy en día sí, haciéndose visible en por la costa de supuesto. todo el Golfo y pues una superficie bastante importante. Estamos hablando de que cubre casi todo el litoral de Veracruz, que es un estado muy extenso. Exacto, hay quienes consideran, y ya hablábamos de esto, que podría ser hasta 50 veces el zócalo de la Ciudad de México, es un cálculo que tienen. Ahora, Ramsés, ¿qué piensas de este tipo de cálculos? Pero también quiero preguntarte, ¿por qué crees que las autoridades han subestimado este asunto y sobre todo no han salido a decir, a ver, el origen es esto, o por lo menos estamos investigando y ya tenemos estos avances? Pero a ver, lo que puede haber posible es que en lo que está la información de Sky Truth, sobre todo de la parte de la infraestructura, fueron 4 derrames que estuvieron desde el mes de febrero hasta marzo, y ya no hemos observado ninguno. Ujú. Hay una acumulación de estos barriles que acabo de comentar, y hay que ver si esta salida del hidrocarburo fue una negligencia por parte operativa de algún ducto, una apertura, o posiblemente una ruptura de un ducto que no se tuvo como consecuencia observar la entrada y salida del producto que se estaba moviendo, que en este caso es petróleo crudo, en esta sonda de Campeche que se está manejando, y hay que determinar la causa raíz. Algo muy importante, yo creo que si en el dado caso hubo una salida de petróleo crudo, existen microorganismos que se pueden adicionar al mar, que son las partes preventivas para que no lleguen tanto a la parte del mar, y yo creo que aquí faltó una pericia en cuanto tuvieron el derrame, si es que hubo en su momento dado, de acuerdo a lo que nos dice la parte satelital. Por otro lado, yo creo que hay que
dejarlo muy en claro que cuando se mencionan los 630 kilómetros, no quiere decir que esos 630 kilómetros llegó petróleo crudo. Ujú. Son intervalos dentro de 630 kilómetros, 630 kilómetros que llegaron a las costas ciertas manchas de una cierta dimensión. No podemos decir que son 630 kilómetros la longitud total de petróleo crudo que haya llegado, porque si Claro. hacemos esa dimensión, entonces ya estaríamos hablando de un mega, ¿cómo se llama? Derrame, ya Ujú. serían más de 150,000 barriles, porque cuando haces el cálculo entre la longitud, el ancho y el espesor, estamos hablando de demasiados barriles que si llevaran llegado a la costa. Hay que dejarlo claro que son Yo creo que ahí, llegadas perdón, esporádicas. perdón, Ramses, que te interrumpa, pero ajá, evidentemente es que no todo el litoral de Veracruz encuentras una mancha continua, pero sí es de llamar la atención. Digo, yo vivo en el estado desde hace varias décadas y bueno, desde hace una década, más de una década vivo en este estado y la verdad es que nunca había visto algo así, en donde pudieras ver desde el sur del estado hasta el norte del estado que hay una continuidad de estas manchas, ¿no? Y que además tiene más de 3 semanas esta continuidad de las manchas, ¿no? Hace unos días ayer, me estaban mandando imágenes de cazones donde hay manchas, pues que sí alcanzan, pues al menos 1 metro cuadrado, más o menos. A lo mejor no son tan grandes, pero sí hay una continuidad y pensando que el derrame fue hacia la costa sur y ya más específico, más Ujú. cercano a Tabasco, ¿no? Más bien fue hacia Tabasco donde se dio este derrame. Entonces, pues es una consideración muy importante de hasta dónde se ha esparcido este crudo y que habla de que pues es una cantidad muy grande de No, pero barriles no, que pero a ver, fueron no, pero derramados, ¿no? En- hay que ser concisos, hay que ser concisos. A ver, una cosa es matemática simple y de ingeniería simple. Cuando tú dices 630 kilómetros que abarcó, Se ha estamos sacando de extendido, contexto estamos la diciendo realidad. que se ha extendido por No, no, 630 no, kilómetros. no. Hay que ser Sí, porque la contextuales. mancha ya hay, lo que estamos viendo es que No. hasta el norte del estado se están presentando No, pero ya no, a ver, estas pregunta, manchas de pregunta crudo. siguiente. ¿Son 630 kilómetros de hidrocarburo en todo longitudinal sin dejar espacios? ¿Sí o no? No, a ver, vuelve a lo Aunque mismo. entonces no. Vuelve a lo Entonces, mismo. Y ahí yo te voy déjame a terminar. preguntar a ti como Déjame ingeniero terminar. Ok. que nos expliques por qué, justo si según tu entender esto no es tan grave, ¿por qué un derrame ya No llegó saque a de cubrir contexto mis hasta el palabras. norte No saque de del contexto mis estado de palabras. Veracruz a una distancia No. de seiscientos A treinta ver, sí, kilómetros de No si donde me saque de permiten, contexto mis originalmente? palabras. Lo que le quiero yo dar a entender es lo siguiente. A ver. El hidrocarburo que fue derramado en una ujú. parte de la sonda de Campeche tiene una secuencia y una vida de traslación de donde estuvo el derrame hacia donde está llegando. Este tiene un periodo de degradación y se hacen los cálculos respectivos. Una simple imagen de una mancha de un área no significa los volúmenes de barriles que se están en un momento derramados. En el paso del día 1 hasta el día final donde llegó a las costas hay una degradación. No hay 630 kilómetros manchados de hidrocarburo. No, bueno, Existe lo que dentro sí del... A ver, tenemos claro, A ver, perdón. déjame ¿qué les terminar. parece si De- les ofrezco una cifra oficial y podemos reactivar este debate? A ver, este dato es oficial, es del informe de sostenibilidad de Pemex y habla de que en los últimos 7 años ha habido por lo menos 5,999 fugas de hidrocarburo. A ver, esta que estamos viendo podría, en caso de que sea causa del derrame de una fuga, ¿es una más o es consecuencia de que durante todo este tiempo ese asunto no se ha atendido? ¿Quién me quiere responder? A ver, déjeme terminar mi contexto, nada Ujú, más, y tal, continuamos. Son 630 kilómetros sectorizados de la playa. Eso ujú. es importante. No es un mega derrame, es un derrame de consideración. ¿Quién tuvo la falla? No se llevaron las normatividades y no se llevó el procedimiento adecuado. ¿Cuál es el inconveniente? Que son ductos marinos que están en los lechos, en el fondo marino, que están ligados a corrientes y que si no se le da el mantenimiento adecuado
el seguimiento operativo son esas fugas que tú estás mencionando en este momento. Les cabo y les digo esto, mira, si ustedes pudieran ver los mapas de Estados Unidos, estamos hablando más de 400,000 kilómetros de ductos de petróleo crudo y de gas, más de 1 millón de pozos, donde más de 500, 700,000 pozos se han realizado con fractura hidráulica. No Ujú. creo que no exista una norma en Estados Unidos en donde cualquier derrame hay una consecuencia. Si tú te metes en Estados Unidos en vía satelital y en tiempo real, hay los derrames. El problema que tenemos aquí en México es no hay una vía de comunicación rápida para la detección de un derrame por medio de satélites porque no hay contratado, yo creo, por nadie en el mundo. Y, No hay las normatividades de acción rápida cuando existe un derrame para poder tener microorganismos que puedan comerse, sí. por así llamarlo, los hidrocarburos. Y tercero, nuestra normatividad o la que debe de controlar todos estos problemas de derrames de hidrocarburos, que es la CEA, creo que se necesita darle una mayor cantidad de presupuesto porque si vamos a seguir con estos problemas ante la falta de mantenimiento por parte de la empresa del Estado, pues Ujú. vamos a tener como consecuencia seguidos estos tipos de derrames que debemos de recordar que la sonda de Campeche ya tiene más de 50 años operando en nuestro país. Bien, gracias, Ramses. Alejandra, por Es- favor. Sí, a ver, nada más recordar, la extensión hasta donde ha llegado este crudo, sí la quiero reiterar, Ok. son 630 kilómetros. Y la extensión de en sí misma, la mancha que nosotros hemos detectado a través de imágenes satelitales es de 50 kilómetros cuadrados. Esto equivale a 1000 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, ¿sí? De ese tamaño estamos hablando, ¿sí? Bien. Lo siguiente es que, en efecto, no existen normativas ni en México ni en el planeta completo suficientemente estrictas para regular a uno de los sectores más poderosos, que es precisamente el del petróleo, ¿no? Sabemos que por múltiples razones está protegido y en México, bueno, ni qué decir de ello, ¿no? Y también lo cierto es que, aunque estamos hablando de la sonda Campeche, Ujú. no, a la fecha no hay un dato fidedigno que nos diga exactamente de dónde proviene este derrame. No hay ninguna información fidedigna que nos diga si fue de una plataforma, si fue de un ducto, si fue de un buque, de una embarcación. Eso a la fecha no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estuvo ese derrame. Es Y ya que, nada más para comentar, es importante decir que, en efecto, el sector hidrocarburos en México ha sido protegido por el gobierno desde la anterior administración, ujú. pero algo que han omitido es precisamente la parte ambiental. Y ha habido un deterioro, bien lo mencionaba Ramsés, ha habido una disminución del presupuesto de ASEA, que ha sido reiterativa ya por varios años, pero también ha habido una disminución al presupuesto destinado a las reparaciones de la infraestructura. Hay un déficit de atención a la infraestructura. Nada más en 2025, Ujú. las instalaciones que necesitaban reparación aumentaron en 117 veces con Ujú. respecto a 2017, ¿no? Bien. Eso es lo que tenemos. 11,995 situaciones de riesgo reportaba Pemex, ¿no? Para 2025. Y yo hacía Y es referencia, Ale, y yo hacía referencia, por ejemplo, a estas 5,999 fugas, que lo que estamos viendo, Ramsés, es mucho petróleo, mucho hidrocarburo y poca información del gobierno, porque seguimos sin conocer ni siquiera un avance de las causas. Pero quiero aterrizar en esto, Ramsés, 5,999 fugas en 7 años, desde tu punto de vista, ¿es algo normal? ¿Es algo que debería de encender las alarmas en Pemex junto con lo que estamos viendo? ¿Qué piensas de ello? Sí, mira, lo que por ejemplo las fugas hay que ver si son de hidrocarburos, combustibles, porque también hay que recordar los ductos que tanto en mar como en tierra como están y todo lo que vemos en las petroquímicas, en las refinerías. Hay que conceptualizar desde el punto de vista que el Golfo de México, desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, tienen todos los centros de hidrocarburos en esa región.
Por muchos años hemos visto, yo cuando estuve trabajando en pozos petroleros, en Poza Rica y todas las zonas de por ahí, en la zona de Campeche, hay muchos problemas que se tienen. Y hay que recordar algo muy importante, el sector de hidrocarburos, que querramos o no, como estamos viendo los cambios geopolíticos actuales, va a estar cuando menos unas 4 o 8 décadas más en nuestro país. Vamos a depender todavía de los combustibles fósiles. Lo que tenemos que hacer hoy en día es reforzar sobre todo las normatividades en cuanto a la parte ambiental y de seguridad y Ujú, dejarle bien en claro al público que nos está escuchando. El sector de hidrocarburos no es un juego de niños, no es un claro. juego de cualquier cosa. Los que estamos en día con día yendo a refinerías, pozos y todo eso, estamos ligados a lo que se llaman temperaturas, presión y todo eso. Y si no nos dan las herramientas adecuadas a los individuos que estamos dentro de la parte de ahí y todo, imagínate qué cuánto riesgo no puede haber en la parte ambiental y de seguridad de los individuos que están alrededor donde estamos operando en el sector de hidrocarburos. Entonces, se lo digo con el corazón en la mano, si hay un derrame, si es un problema, no es un megaderrame, sí se tienen que cambiar las normas, no hubo una responsabilidad, no sabemos de quién, pero alguien tiene que decirnos por qué se originó ese derrame y de acuerdo a las informaciones satelitales y los cálculos de acuerdo al tipo de hidrocarburo, el movimiento de las olas y temperaturas, Ujú. yo creo que sí llegó en esos 630 kilómetros, más o menos entre unos 20 y unos 40,000 barriles en forma sectorizada, en manchas o como podamos verlo y lo estamos observando hoy en día. El problema aquí es, ¿tiene dinero Pemex para poder hacer, cuando existe un derrame, poner microorganismos, barreras de contención, recuperación del crudo, barcos y todo eso? ¿Tiene el dinero? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos porque cualquier contingencia solo tiene dinero Pemex para lo que es la parte operativa, pero cualquier contingencia a saber, porque si del mantenimiento le disminuyen el dinero, Claro. imagínense cuando menos ahora para la parte de seguridad. Bien, Ramsés, muchas gracias. Bueno, pues antes de irnos, sí me gustaría saber, Alejandra, de qué tamaño podría ser el impacto al medio ambiente, más allá de si es un megaderrame o no, y con lo que ya estamos viendo y estas imágenes, delfines, tortugas, peces y demás, ¿cómo va a impactar? El derrame en algún momento tendrá que ir hacia el fondo del mar, pero no deja de convertirse en un problema. Sí, claro, es muy grave que este derrame, además de que está impactando al ecosistema del Golfo de México, que es un ecosistema muy rico y muy importante para todo el país, porque en él se encuentra uno de los corredores más arrecifales más importantes que tenemos en México, y que simplemente es uno de los que contiene cuando hay huracanes, ese sistema arrecifal es el que ayuda para que no tengamos impactos tan fuertes ante estas situaciones climáticas que están en incremento precisamente por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces ahí me parece que es muy importante decir que este tipo de eventos los vamos a ver de forma reiterativa si continuamos bajo la misma dinámica de consumo de combustibles fósiles, de consumo y quema de combustibles fósiles. Porque evidentemente, por una parte, es que la ciencia es muy clara, las instancias internacionales como la ONU lo han dicho en los últimos años de forma muy clara, los principales responsables de la actual emergencia climática son los combustibles fósiles. Y ante ello, los gobiernos tienen que elaborar leyes y políticas públicas que atiendan a los impactos que están teniendo ya los combustibles fósiles como son estos, ¿no? Una parte de los impactos de los combustibles fósiles son precisamente por todos estos incidentes como Claro. derrames, fugas, explosiones, que tan solo en este mes tenemos bastante evidencia de ello. Tenemos también lo que sucedió en Dos Bocas con el incendio también Ujú. generado por derrame que no contuvo el mismo Pemex dentro de sus mismas instalaciones, pero luego también hace unas semanas, también a inicios de mes, hubo también una gran explosión en las Chuapas, también en el estado de Veracruz. Ajá. Y bueno, esto es reiterativo. Y es cierto, es muy cierto que no ha habido inversión para atender todos estos siniestros, y Bien. es muy cierto que también los empleados, los obreros de la industria, son los
es el sector, yo creo que de los más vulnerables a estos impactos, porque nada más dentro de esta información que tenemos de que no hay recurso para atender estos siniestros debidamente, pues también hay que decir que los obreros tampoco cuentan con las herramientas para poder Bien. atenderlos ni contenerlos. Muchas veces, y a mí me ha tocado verlo de Herramientas, primera mano, cómo preparación y están. demás, ¿no? Sí, cómo están Exacto. trabajando sin herramienta, que están Bien, trabajando con sus propias manos, recogiendo el crudo bien, sin Alejandra. ninguna herramienta ni pues la vestimenta adecuada para poder hacer estos trabajos. Bien, Alejandra, muchas gracias. Ramsés Pech, antes de irnos, ¿qué más se puede hacer para evitar alguna situación de este tipo con las consecuencias que podría traer, de lo cual ya estuvimos hablando? Bueno, lo que pasa es que hay que hablar del sector de hidrocarburos rápido. El sector de hidrocarburos está derivado de la perforación, extracción de hidrocarburos, su transformación en las refinerías, en la utilización del gas natural en la petroquímica. Todo conlleva para tener productos que los seres humanos hoy estamos utilizando. Hoy dejar de utilizar gasolina, diésel, turbocina, gas natural, que son parte fundamental para la economía de un país, muy complicado todavía. No hemos encontrado alguna fuente de energía que pueda sustituir toda esta forma de mover la parte motriz que tiene una sociedad, y dependemos mucho, sobre todo, de las inversiones que se puedan realizar en nuestro sector en México. Pero el problema que tenemos en México con la nueva geopolítica es que ya estamos fuera de tener tecnologías que nos puedan ayudar, porque Venezuela, Cuba y varios países que están hoy en día nos van a quitar el posible potencial de inversiones que puedan venir a nuestro país, y con ello nos vamos a quedar atrasados siguiendo utilizando combustibles fósiles, querramos o no, porque hoy consumimos más de 2 millones de litros entre gasolina y diésel Ujú. en cuanto a en lo que se está consumiendo de forma diaria. Y nomás dejar algo claro, la mayor contaminación en México está originada por la quema de combustibles de gasolina, diésel y la generación de la electricidad con gas natural. Al calcular la cantidad de dióxido de carbono equivalente, esos tres son los que más aportan y afectan sobre todo la calidad de aire. Por supuesto, Ramsés, mientras sigamos siendo dependientes de este tipo de combustible, pues será inevitable el tener que enfrentar emergencias como la que se está viviendo. Bueno, pues por lo pronto llegamos al final de esta plática. Antes de irnos, Ramsés Pech, a ver si no está muy difícil esto. En una sola palabra, Ramsés, por favor, en una palabra, ¿cómo definirías lo que se está viviendo en el Golfo de México con este derrame? En una sola palabra, Por favor, decir verdad. verdad. Ok, Alejandra, en una palabra, ¿cómo definirías lo que está sucediendo en el Golfo? Por favor. Desastre. Desastre, un verdadero desastre podría ser, no sé si ese podría ser el encabezado, Sí, podemos ponerlo así, Así es, el, pero en- por un verdadero desastre. un verdadero desastre con información contextual correcta. Bueno, pues de eso se trata. Ojalá que pronto las propias autoridades puedan informarnos realmente qué está pasando con información fidedigna, causas, consecuencias, pero sobre todo también saber quiénes son los responsables. Pues así llegamos al final de este episodio que será viral. Muchísimas gracias a Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar en este espacio. Qué amable, y por supuesto también muchísimas gracias a Ramsés Pech, especialista en temas energéticos. Gracias, Ramsés. Gracias, un saludo. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio. ¿Qué les parece? Dos opiniones un tanto encontradas. Ramsés dice, no es para tanto, pero desde el lado ambientalista dice, no, sí, como no. Alejandra dice, yo vivo en Veracruz y nunca habíamos visto eso. Híjole, y aparte súmenle las imágenes de las que he hablado, peces, tortugas, delfines muertos y demás, los pescadores ahorita ya recibiendo alertas desde las autoridades municipales de que está prohibida la pesca. Bueno, pues está muy difícil la cosa por allá en el Golfo de México. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, puedan compartir el video, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.